que nos vamos a hablar un poquito sobre Data Driven Marketing, que tenemos a nuestra invitada, que es Sandra. Tenemos que pedir perdón a quien se conecte desde Ecuador porque aquí en España fue el cambio de hora, se nos ha ido completamente y de hecho hemos hecho a Sandra y Ángel como conectarse una hora antes, porque con todo esto del cambio de hora del fin de semana. Pero bueno, como sabéis, como siempre, os invitamos a seguirnos en Instagram, en nuestro Instagram, que es donde ponemos todo lo que vamos haciendo. Y bueno, ya a mí ya me conocéis un poquillo, sabéis que vivo en Lisboa, trabajo en Accenture, estoy estudiando matemática computacional y bueno, soy un poco el más aprendiz del grupo. Ángel, bueno, Ángel puede presentarte tú si quieres. Hola, hola, buenas noches a todos, buenas tardes a los que nos escuchan desde otro lado del mundo. Bienvenidos los que se van conectando y a los que nos ven en diferido luego en YouTube. Estoy en Ecuador, soy parte también de Youth AI Network y bueno, un gusto como siempre estar en este espacio. Y pues hoy tenemos a la protagonista que es Sandra. Sandra, queremos conversar con ella sobre datos, marketing y todas esas cosas interesantes y de cómo está aquí. Pero que ella misma se va a presentar y nos va a decir quién es, qué hace. No sé, Sandra, cuéntanos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Súper emocionada y apurada por el cambio de hora, pero todo salió bien. Sí. ¿Qué les puedo contar de mí? Estoy en marketing digital en una empresa de software que se llama Unific. Estuve como jefe de marketing en una empresa de distribución y mucho antes de eso en una agencia de publicidad. He hecho muchos saltos en mi carrera, desde que estudié comunicación, antes de eso estudié una ingeniería, luego me metí al marketing y finalmente a los datos. Pero creo que es hacia donde siempre quise encaminar mi carrera, aunque lo que siento que nos pasa mucho con los datos es que sabemos que nos interesan, pero no podemos elegir un camino muy claro cuando queremos meternos a eso. Así que bueno, eso es lo que les puedo contar. Bueno, una de las cosas de estos streaming que estamos haciendo es eso. La gente quiere conocer los datos, pero a veces es complicado cuando uno está empezando. Entonces, es mostrarles los diferentes aristas de esto y de lo que puede hacer. Sí, Exactamente. en este caso, pues al igual que la semana pasada, tenemos a Sandra que, como ha comentado, que ha estudiado una carrera que digamos que a priori el dato no es el principal protagonista y sin embargo se ha ido especializando en este mundo y está metida de lleno, de hecho, una especialista con todas las letras. Yo también, como sabéis, estudié marketing antes de estar estudiando matemáticas y una de las cosas que sí recuerdo que me decían mucho en marketing era no se puede medir lo que o hacen falta datos para medir siempre. Entonces, queríamos preguntarte, Sandra, un poquillo para empezar, pues primero, que cómo fue tu desarrollo, digamos, intelectual, es decir, cómo pasaste de estudiar algo que no estaba a priori relacionado con el dato hasta llegar a donde estás ahora. Y por otro lado, marketing y datos, esa mezcla, cómo la ves? Bueno, por la parte de historia, como dije, empecé estudiando una ingeniería en realidad. Siempre fui esa niña loca por los números. Mis peores materias eran las de lenguaje, pero cuando llegué a la ingeniería, todo era muy cuadrado. Así que decidí saltar y me metí a la publicidad, sobre todo porque quería ser creativa. En realidad no creí que tenía nada que ver con los datos en aquel momento. Y conforme me quedé más tiempo ahí, vi que, claro, todo el mundo era muy volado, muy creativo, pero todas eran como ideas al aire. Y recuerdo que tuve una clase que se llamaba Estrategia Digital. Con ya todo esto de las redes, esa fue como la clase que nos empujaba hacia ver que todo ya se puede medir, ¿no? Que ya si colocas algo en la tele, pues no tienes que decir no sé cuántos lo vieron, creo que lo vieron tantas personas, ya se vuelve algo muy, muy concreto. Y esa fue la clase que más me gustó. Entonces algo en mí pues me dijo que claramente estaba encaminada menos hacia lo creativo y más hacia la estrategia. No tenía idea de que iba a llegar a los datos, a la ciencia de los datos, a nada de eso. Pero recuerdo que fue justo un concurso, el último año de universidad, en el que todos habían presentado unas ideas increíblemente, o sea, creo que una idea era tapar una montaña con una sábana negra para llegar al corazón de las personas, no sé, bueno, eran cosas increíblemente grandes. eh, y lo mío era muy pequeño, era muy corto porque el brief era acerca de incendios
y los datos decían que los incendios eran más generados por ganaderos que por personas pues en un parque o en un picnic, digamos. Entonces era algo muy chiquito que nada más iba hacia los ganaderos a darles una certificación y a culturizarlos más. Y sin querer, porque claro, no esperaba ganar, gané el concurso justo por eso, porque fue la única presentación que se basó en realidad en los datos y que por ende resolvió el problema. Entonces eso fue lo que a mí me dijo que, claro, los datos tienen una fuerza muy grande por sobre muchas veces ideas extremadamente grandes y costosas. Y decidí meterme en la parte de marketing después con una maestría, justo por eso, porque sentía que la parte de publicidad le faltaba todo lo que era analizar los datos, ¿no? Las ventas, las compras, la parte logística interna de una empresa. Entonces, después de que vi eso, trabajaba en una agencia. Y aunque empecé en contenido, por suerte me empecé a meter mucho a lo digital y empecé a ver que los datos nos decían todo. O sea, los datos te decían si tu contenido funcionaba o no. Los datos te decían si el verde era el color favorito de la gente o no. Pero nadie me hacía caso. Nadie respondía a lo que yo les decía. Y les mostraba las gráficas y empecé a aprender Excel de todas las formas para poder como mostrarlo mejor. Y no, todos decían no, porque al director creativo le gusta el rojo. Entonces, empecé un poco a meterme más en la estrategia como comercial de la agencia y finalmente me encargaba un poco más de la parte de pues, justificar tiempos, asegurarnos de que los chicos cumplan sus horarios y por ende con eso también su ROI, pero claro, se volvió muy aburrido y ahí fue que salté a la parte de marketing en una empresa en la que me iban a dar como que toda esta libertad de alguna forma, ¿no? De yo tener los datos, analizarlos y poder sacar cosas en pos de la marca. Pero justo entré a una empresa que lastimosamente en datos no es muy avanzada. Es una empresa a la que le va muy bien, nada más es muy tradicional, entonces tiene silos de información, no tiene lugares de donde recoger sus datos, y ahí fue cuando nada más querían a alguien que básicamente esté un poco diseñando cosas, y yo ya sabía que quería encaminarme a los datos. Entonces, bueno, empecé a buscar y encontré a esta otra empresa que se llama Unific. Ellos son una empresa de software, tienen una integración para carritos, para e-commerce, tienen cosas de cupones, están en constante desarrollo de nuevas funcionalidades y son totalmente data-driven, como se diría, porque todo, o sea, ellos tienen muy claro que los datos tienen que ser transparentes, que tienen que estar al alcance de todos, que hay que invertir en plataformas que te muestren esos datos. Y creo que eso también me lleva un poco a la parte de por qué marketing y por qué datos, ¿no? Porque creo que van siempre de la mano. Cuando estuve nada más en publicidad, me di cuenta que eran tiros al aire, muchos premios quizás, pero cero eficiencia. Cuando estuve en marketing, me di cuenta que sin la parte de datos es muy limitado lo que puedes hacer, es muy corto a lo que puedes llegar y por eso generalmente relegan ese departamento. Pero si sacas los datos, el marketing toma de verdad una funcionalidad súper central y ya no tan periférica como lo hacía, creo que hace no mucho. Sí, sigue, Jaime. Ok. No, pues Sandra dijo ahí algunas cosas interesantes que me llamaron la atención, ¿no? Sandra primero dijo, bueno, empresas muy tradicionales, no, pero empresas muy tradicionales. También dijo, una empresa totalmente orientada por datos. Todos sabemos que en los últimos años se ha generado, no sé, quizás el 90% de los datos que no se habían generado a nivel mundial, que no se habían generado en años anteriores. Se han generado en los últimos 5 años. Leí por ahí justamente. Entonces creo que, y con esto de este 2020 que pasamos, pues creo que se generó más información y en las empresas pues tuvieron que cambiar. Entonces, Sandra dice, empresas tradicionales, empresas manejadas por datos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo que ahora ya conocen como Data Driven Marketing, que nos podrás ahorita decir, digamos, la definición más exacta de esto contra lo tradicional, contra lo que veníamos haciendo, contra lo que la gente dice, eso es así, yo lo vengo haciendo desde hace 20 años y me funciona, pues, porque yo puedo vender así o puedo llegar a la gente así. Pero estas dos cosas versus data driven marketing versus marketing tradicional, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has visto tú también en Latinoamérica, en Ecuador específicamente con esto, ¿no? Bueno, creo que el primer paso que como que empezó esta pequeña confrontación fue el marketing digital.
porque de por sí cuando empezaron todo esto de las redes sociales y ese tipo de cosas, fue cuando empezamos a tener esta primera barrera de que mucha gente, muchas empresas no consideraban que esto iba a llegar a lo que es ahora, ¿no? Facebook no, es una red social, no es que en realidad iba a servir y ahora vemos que es uno de los principales marketplaces, vemos que es una de esas empresas que más inversión publicitaria tiene, que le está quitando inversión a medios masivos, medios ATL, y no era algo que nadie se esperaba. Y eso luego vino de la mano de los datos, que también chocaron otra vez, no solo con el marketing tradicional, sino con el marketing digital de por sí. ¿Por qué? Porque todos creían que el marketing digital, al menos en mi experiencia, era muy fácil o muy difícil. Entonces tú tenías, digamos, al marketero tradicional que sabía mucho de marketing, mucho de logística, mucho de análisis de compras y tenía muy buenos insights, pero generalmente o sea, salían junto a una agencia de publicidad en un comercial de tele, en una cuña de radio, en un post corto, digamos. Después con el marketing digital, esto empezó a salir de manera más rápida, los contenidos empezaron a tener un ciclo de vida mucho más corto, entonces ya no era un comercial al año, sino 3 posts al día, por ejemplo, o 3 posts a la semana, y con eso una inversión también mucho más corta, pero mucho más dinámica, porque tú puedes invertir $1 en Facebook, y más aún cuando empezó, que eso te da muchísimo alcance. Y el alcance orgánico que se empezó a generar, esta comunicación con el usuario que nadie tenía, fue lo que hizo que el marketing digital de repente se coloque a la par del marketing tradicional, ¿cierto? Hoy en día es raro tener una empresa que no entienda que el digital es otro medio tan importante o más que un medio tradicional. Pero después llegaron los datos y los datos se volvieron muy complicados de obtener en un punto, porque es cierto, para que una empresa pueda ser realmente enfocada a datos, muchas veces tiene que tener una infraestructura que es costosa, en especial si tu empresa es grande. O sea, para romper silos de información que se han tenido por 20 años, tienen que existir muchas plataformas, ERPs, también mucha capacitación al personal, porque es mucho de mindset. Tú puedes tener mucha infraestructura, pero si tu personal no está capacitado, probablemente esos datos no se van a usar correctamente. Entonces, personalmente nunca lo he visto tanto como un contra, sino son cosas que se complementan. ¿Cómo tengo un marketing digital sin un marketing tradicional que analiza la necesidad de la organización? Y a la vez, ¿cómo tengo un marketing de datos que no tenga un marketing digital, por ende, analizando ese tipo de canales? Lo que siento a veces es que las personas son las que colocamos esas barreras, ¿no? De decir, no, el marketing tradicional es lo que he hecho siempre, entonces no quiero meterle datos. Pero yo siento que lo hacían, tal vez no de la manera en la que hoy podemos hacerlo, pero si nos trasladamos hace 50 años, una persona de marketing de la empresa, pues analizaba el departamento de compras o analizaba las ventas para saber qué se estaba vendiendo mejor, ¿cierto? Es lo mismo que hacemos ahora, nada más que lo hace probablemente una plataforma, o lo hacen en 50 canales diferentes, o lo hacemos sin entrevistar al usuario directamente, por ejemplo, sino a través de una encuesta en redes sociales o a través de correos y la cantidad de respuestas que recibes. Entonces, creo que es nada más una evolución, pero que la gente aún no logra entenderlo así. ¿Y qué? Sí, Jaime, disculpa. Cuando has empezado a comentar un poco de que digamos que toda esta revolución del data driven marketing empezaba un poco con las redes sociales, con la web 2.0, con el uso, digamos, de las redes sociales por parte de la empresa y del marketing digital. Y te quería preguntar, porque has hablado también mucho de cómo hacer rentable las decisiones de marketing a través de los datos, o cómo usar esos datos de forma rentable. Me viene a la cabeza de cuando estudiaba, bueno, de cuando estudié marketing, algunos ratios como recuerdo click-through, clickbait, visitas, tiempo en página, página de escape, página de entrada, etcétera, etcétera. Y bueno, y más conceptos. Y te quería preguntar un poquillo por las métricas y las estadísticas que manejas y cómo consigues esa información, porque siempre me ha parecido complicado el reunir la información. Me refiero, se habla de que hay empresas de que usan sus seguidores en las redes sociales y digamos que monitorizan las publicaciones que les gustan o sus gustos o de alguna forma y digo, vale,
chulísimo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso como fuente de datos, ¿sabes? Bueno, en realidad hay muchísimas formas, pero es cierto que ha sido uno de los retos más grandes, porque creo que nadie se imaginaba que en un punto íbamos a tener que unirlo todo. Entonces Facebook tiene su propio Business Manager, Instagram lo tenía antes, luego lo compró Facebook y por suerte ahora son muy parecidos, pero igual tenemos, bueno, el de LinkedIn, el nuevo de TikTok, y cuando salga una nueva red social, pues va a tener su propio Business Manager y nos va a tocar otra vez acoplarnos a eso, ¿cierto? Una de las cosas que más se usa es un CRM multifuncional. Por ejemplo, HubSpot es un CRM muy grande que también tiene varias funcionalidades. Es uno de los que más une todo este tipo de cosas porque tiene el hub, por ejemplo, de sales, que ayuda a la parte de las ventas, ¿no? Tiene el pipeline de ventas, entonces sabe si un cliente entró, si compró, si no compró y cuánto significó. Por otro lado, tienes la parte de los contactos en sí. Entonces tienes la persona, sus datos, si compró o no compró, etcétera, sabes quién manejó la venta, y también tiene la parte de marketing como tal, entonces puedes manejar ahí tus ads, tu social media y ese tipo de cosas. Entonces eso es una de las mejores maneras que uno tiene de unir todos esos datos. Personalmente lo usamos y es justamente por eso, porque nos permite ver y generar listas, por ejemplo, de qué cliente compró esto, en qué momento, y luego traducir eso a un lookalike audience en Facebook, por ejemplo. Entonces, cuando creo mis anuncios, uso esa misma información. Pero muy pocas empresas de verdad tienen este tipo de cosas, aunque se están volviendo mucho más comunes porque suelen ser un poco costosas. Al menos en una empresa, en una startup, es muy complicado que tengan algo tan grande con costos mensuales y ese tipo de cosas. Una de las cosas que hacíamos, por ejemplo, en la agencia es generar Excels muy grandes. En realidad Excel sigue siendo una excelente manera de usar las cosas, aunque sigue siendo un poco complicada. Pero lo que más hacíamos es filtrar. Encontrábamos, como nos comentas, métricas importantes. En aquel momento y para la agencia eran el click-through rate, que es básicamente la cantidad de gente que de alguna forma cliqueó tu anuncio. Si nos poníamos más específicos, era el lead-through rate, o sea, cuántos leads se generaron, cuánta gente te dio su información. Todo dependía un poco del tipo de objetivo que tienes. Y de eso dependen todas las métricas. Si tú tienes un objetivo de ventas, tu métrica ya no va a ser el click-through rate, porque eso no te dice quién compró, sino cuánta gente se convirtió. Obviamente tu porcentaje puede ser más pequeño, pero es más efectivo. Si en cambio estás en la parte de posicionamiento o alcance, puede ser nada más impresiones, es decir, a cuánta gente llegue y con cuánta frecuencia, porque eso me va a indicar un poco si mi nombre ya está fuera. Todo va a depender de eso, ¿cierto? Pero inevitablemente, y es algo que yo también siempre digo, un departamento de marketing, un departamento de datos, todo en una organización al final apunta a las ventas. Entonces siempre es bueno que tu métrica norte sea una venta. Obviamente eso compaginado con lo que tú puedes hacer para llegar a eso. El marketing, por ejemplo, si usas un embudo, digamos que tu estrategia es la del embudo, entonces tienes la métrica inicial que es alcance, cuántas personas te vieron, sobre eso la métrica es cuántas personas se convierten en marketing qualified leads, es decir, cuántos se interesaron en el producto y pueden mandarse a ventas o una segunda conexión. Sobre eso ya cuántos contactos de ventas generaron otra interacción ya con el vendedor, y todo esto se va haciendo más chiquito y finalmente las conversiones, pero todo eso apunta a una venta, ¿cierto? Entonces siempre hay que tomar un poco en cuenta eso. Sé que he trabajado con muchas agencias que dicen, pues no, hay que vender, hay que posicionar, y sí hay que posicionar, pero con un objetivo de venta posterior, ¿cierto? No nos sirve de posicionar sin mirar hacia el futuro y decir, bueno, esto es una inversión en la empresa. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a crecer. Siguiendo en este tema, ¿qué pasa si yo tengo una empresa, estoy comenzando, no sé, mi startup, contrato una agencia y la agencia lo que hace es me logra conseguir 500.000 seguidores en Instagram? ¿Eso es una métrica Es que una realmente que me dice algo, o simplemente son 500.000 seguidores en Instagram, pero que necesariamente no puede ser que no sirva de algo? pues ha No sé. pasado, ha pasado, Esa pero es creo que una es buena importante métrica, tomar en ¿no? cuenta la estrategia. Creo que no es una mala métrica si va de la mano de otras cosas.
Por ejemplo, pasó mucho en un momento cuando empezó lo del marketing digital, que agencias pues colocaban inversión y te conseguían 500,000 seguidores y te decían, bueno, ellos van a ser tus futuros clientes. Y eran 500,000 seguidores, China, India, Vietnam, y tu marca tenía producción local, por ejemplo. Entonces es ahí cuando esa métrica ya no genera una inversión para ti, porque quizás en 15 o 20 años estés produciendo a nivel nacional, quizás en 5 sí te va excelente, pero al momento esa métrica no va a generarte el crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si te consiguen esos mismos 500,000 seguidores y tu venta es de un software, por ejemplo, o una integración? En ese caso, todos ellos son tus potenciales clientes. Entonces, si se generó una audiencia correcta y se generó el alcance correcto, te están dando digamos, una gran pecera de gente de la que si tú sacas un 1 o 2% de ventas, es un montón. Y eso va a generar crecimiento en tu empresa, crecimiento directo. Y por ende posicionamiento, ¿cierto? Porque hay 500,000 personas en el mundo que te conocen, pero yo siento que siempre van de la mano. Como te digo, si te genero 500,000 seguidores, quiero que te sirvan de algo, aunque sea para que hablen del tema, para que sean una comunidad en tus redes sociales, para que te den referencias, para que hablen de tu marca. Tal vez ellos no la usan, pero alguien más sí. Pero todo depende de una estrategia bien hecha. Si tú vendes algo en la esquina y yo te consigo seguidores de India, pues no va a generarte el crecimiento y tu inversión no va a tener ningún retorno. Te quería preguntar yo también, porque si no recuerdo mal, antes has dicho que en la carrera de ingeniería cuando empezaste, como que se te daban mal los lenguajes de programación, ¿no? O sea, no se me daban tan mal. Eh, em, no me gustaba mucho programar, la verdad. Me dieron, pasé todas las programaciones, no estoy segura cómo, pero lo logré. Y así me di cuenta que no era mucho lo mío, pero creo que eso también me sirvió porque te da un poco una mentalidad que notaba mucho que mis compañeros en publicidad a veces pues no tenían esa escuela de esa lógica detrás de las cosas. Y en tu día a día ahora mismo, bueno, quitando Excel, que ya lo hemos comentado nosotros por USI Network, que ahora se ha autonombrado lenguaje de programación, ¿qué papel ocupan los lenguajes de programación en tu día o qué herramientas usas, aparte de la que ya has dicho de Excel y este CRM de HubSpot? En cuanto a lenguajes de programación como tal, HTML básicamente, sobre todo por la construcción de páginas web, ingresar los tracking links, que son el tipo de cosas que nos ayudan a generar métricas, pero en general, más que eso de programación, ¿no? Una de las funcionalidades de muchas plataformas, de HubSpot, de WordPress, es que ahora tienes este drag and drop, entonces ya no necesitas saber programar, pero es bueno saber del tema porque hay muchos módulos que a veces para cambiar un color pues te piden el código CMYK. Son pequeñas cosas, pero que tienes que un poco saber dónde encontrarlo, dónde cambiarlo para no cambiar toda tu interfase. Aquí quería también preguntarte, bueno, nosotros nos conocimos básicamente también por esto, ¿no? Por lo de ella, la parte de los datos y yo estaba en la parte de que podía programar algo. Pero he visto que hay equipos de desarrollo que cuando están haciendo algún producto y uno les dice, por favor pongan este código de seguimiento de Analytics, por ejemplo. ¿Para qué eso? No, eso no me influye en la aplicación, no me ayuda en la aplicación, no sirve, eso no le va a dar una funcionalidad al usuario, puedes escuchar cosas así. Y resulta que está bien, no es importante entre comillas para la funcionalidad para el usuario, pero para ustedes sí, que me imagino que para ustedes es demasiado importante poder rastrear una app móvil, toda la información que puede generar de parte del usuario. Y ya que estamos tocando la parte de programación y que si desde la programación no llevamos eso y no podemos rastrear y no podemos tener datos, pues no vamos a poder hacer data driven marketing, por ejemplo. Entonces, ¿a ti te parece eso? ¿Qué consejo le darías a la gente que está desarrollando que dice que eso no es necesario? Que eso es solamente cosas de la gente de marketing, que quieren molestar, haciendo poner ese Marketing código loco. en el código, sí, marketing loco, y que solo quieren agregar 5 líneas más de código a mi aplicación.
¿Qué consejo les das? Claro, código que muchas veces ni entendemos. Exacto. Pues primero es súper importante, es extremadamente importante. Justo por eso, porque es la manera en la que nosotros podemos tener interfaces que nos dejan ver los datos. El ejemplo más básico es Google Analytics. O, por ejemplo, HubSpot también tiene una parte de web y tienes que incluir el código. Y si te metes a cualquier lugar, a cualquier nueva plataforma, generalmente te dicen, bueno, aquí tienes tu tracking link, colócalo en tu página web, porque si no, ellos simplemente no pueden tener ese acceso. O sea, no he encontrado una manera que me diga que si yo les doy mi usuario y contraseña, ellos puedan hacerlo, no funciona. Generalmente son muy de, coloca aquí nosotros te damos el código, colócalo en tu web y todo va a estar bien. Y claro, esa resistencia muchas veces viene del departamento de producto, de desarrollo, y muchas veces la entendemos. También es una de las cosas que más te chocan en empresas que tal vez no son del todo data driven, porque siento que cuando lo son, al menos en mi experiencia, ya tienen un poco más esto de que entiendes lo que ellos necesitan y ellos entienden lo que tú necesitas. Pero sí pasa mucho que chocan, y es de lado y lado. O sea, quizás en el ejemplo es nada más un código, colóquenlo por favor, pero existen otros momentos en los que también el departamento de marketing pues hace sugerencias extremadamente grandes o complicadas al departamento de producto. Y claro, eso nada más les genera a ellos muchas trabas, muchas deficiencias quizás que caen en ellos y no en uno, porque uno puede llegar a decir, ah, bueno, yo les dije. Entonces siento que es mucho trabajar en equipo, porque así como yo debo explicar por qué el tracking link es muy importante, si les doy una sugerencia, pues si me dicen, sí, pero se va a demorar 6 meses, pues entonces veamos que se muere algo una semana o dos y el demás de cosas se posponen. Siempre es trabajar mucho en conjunto, pero la recomendación básica es coloquen por favor el link. Sí. Jaime. Mira, nos pregunta, perdona, que tenía el micrófono. Preguntas. Nos pregunta por aquí esta preguntilla que, bueno, más o menos la has ido diciendo, pero por si tienes alguna sugerencia para de cara a la gente que está formándose en algunos software o algunos programas, a ver, ¿cuál elegirías tú si tuvieras tu empresa ideal? Mi empresa ideal. Eh, Pues creo que más que un ideal va a depender mucho de lo que tú hagas. Actualmente diría que HubSpot, porque por el hecho de que lo he usado por mucho tiempo, pues me siento mucho más en confianza con esa interfase. Cada interfaz es muy diferente y te toma un tiempo aprenderla. Eso también hay que tomar en cuenta. Me pasó cuando me cambié de empresa, que pues usaban otra, tenía, digamos, las mismas funcionalidades, pero no era tan intuitiva. Entonces me sacaba de onda que el botón no estaba donde yo quería, las cosas, los reportes no se exportaban como yo estaba acostumbrada y te toma inevitablemente un tiempo volver a entenderlo. Creo que en cualquier empresa ideal, más que la plataforma, es asegurarse de que incluya todo el tipo de información que necesitas. Si necesitas del equipo de ventas, pues que le permite ingresar su información de ventas de manera automática, de preferencia, que ellos tampoco lo tengan que hacer manual. Cualquier plataforma que te permita generar reportes de diferentes cosas y filtrar correctamente lo que tú buscas, apagar criterios, por ejemplo, no sé, generar un reporte tanto de qué tipo de tráfico estoy recibiendo en mi página web, como un reporte de qué clientes me están generando el mayor retorno. Entonces, ese tipo de dinamismo muchas veces no te lo da cualquier plataforma, muchas veces son muy enfocadas en una cosa u otra. Y creo que eso es mucho más importante que que yo decirte nada más un nombre, porque si Excel te da eso, pues entonces hazlo en Excel y eres un experto en Excel. Lo bueno de otras es que es un poco más automático, pero creo que va más por la funcional que por un nombre cualquiera. Yo aquí, bueno, no me están preguntando a mí, pero para mí también sería ideal una empresa donde tenga una herramienta, llámese CRM, ERP o como la queramos llamar, que me integre todos los datos de la empresa en uno solo y que tenga herramientas de IA que me permita manejar esos datos y manipular esos datos de manera más fácil y pueda obtener realmente información de la manera más rápida. De nada me sirve tener una super herramienta, tener los datos ahí y que cuando no sé, el C-Level me pida una información, yo diga, en 3 días se la doy. No. Entonces, si tengo una herramienta que me permita leer los datos y darle la información de manera oportuna, quizás esa sea mi herramienta ideal y yo le incluiría inteligencia artificial.
Y a también hay esa herramienta. herramientas muy enfocadas en lo que haces. Por ejemplo, hay herramientas enfocadas en agencias. Entonces, las herramientas como que están diseñadas para que tú tengas muchos boards de 10 diferentes clientes en lugar de uno solo. Si tú eres una empresa que nada más se maneja a sí misma, pues hay otras herramientas que se enfocan mucho en darte lo que tú necesitas de la manera más eficiente. Entonces va también hacia lo que haces o lo que quieres. Si eres una empresa totalmente digital, pues te importa también ver cómo funciona tu software. Y si eres una empresa de productos físicos, pues también te va a interesar tener ahí tu inventario, tu stock, ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, manda un poco la experiencia de usuario por lo que se ve, por Exacto, la persona que está detrás de la pantalla. Que le sirva y que sea fácil de usar, al fin y al cabo, ¿no? Lo que el totalmente. contenido del programa. Te quería preguntar, Sandra, te queríamos preguntar también, y la verdad es que me interesa porque lo he escuchado muchas veces, pero no consigo dar con la tecla de qué es, de qué consiste o a dónde va, de dónde viene, A y es ver. el growth hacking. Eh, ¿Qué es exactamente el growth hacking? ¿Qué es exactamente? Bueno, es una pregunta muy amplia. En realidad, de mi experiencia en growth hacking, que tampoco es la más grande, es algo a lo que he entrado más o menos en mis últimos momentos, digamos, de este año y el anterior. Como lo dice su nombre, es una manera de generar un crecimiento acelerado, de alguna manera hackeado, se llama así porque generalmente no va por los canales más tradicionales. Eh, y consiste mucho en hacer experimentos. El growth hacking también tiene muy detrás que tengas que tener muchos de estos datos cruzados, mucha transparencia de datos, mucho apoyo de los departamentos gerenciales que toman decisiones, pero se enfoca mucho en generar experimentos de corto plazo, de poco costo, y que busquen algún tipo de eficiencia hacia el crecimiento. El crecimiento inevitablemente son ventas, ¿no? Es muy raro hablar de crecimiento de una empresa si no hablamos de ventas, que pues eso genere más gente, más producto, más lo que sea. Uno de los ejemplos que yo también más vi, hasta en los libros que leí, que más mencionan, es por ejemplo el de Airbnb, que para crecer de alguna forma acelerada, porque claro, generas un startup, necesitas masificarte en un momento dado para luego poder desarrollarte más, porque quizás no tienes suficiente inversión. Y lo que hizo Airbnb fue colocarse en Craigslist, porque notó que en Craigslist mucha gente buscaba dónde quedarse, entonces empezó a colocar ahí sus servicios y pues los mandaban a la aplicación y eso le generó un crecimiento estúpidamente acelerado. Cuando Craigslist se dio cuenta, pues nada más bloqueó ese tipo de accesos. Entonces no era algo sostenible para Airbnb, obviamente. No, el growth hacking no habla de una técnica que te permita usarse por siempre, habla de experimentos muy cortos que tengan un crecimiento acelerado y que eso te permita hacer otras cosas. Entonces, con la cantidad de gente que generó Airbnb, pues ahora podía generar su propia comunidad, podía generar, bueno, crecer como creció, llegar a nuevas personas, nuevos anuncios, ese tipo de cosas. Y sobre todo mejorar su experiencia de usuario, porque mientras más Sí. gente lo usaba, pues se daban cuenta de qué es lo que quizás necesitaban o no. Hmm. Aquí, por lo que yo tengo entendido al menos, sé que tal y como se organiza la industria, los growth hackers suelen colocarse mucho, bueno, o algunos de forma autónoma, tengo entendido, o en agencias de marketing que trabajan para empresas y lo hacen así. Al fin y al cabo, esto, como todo, al fin y al cabo no deja de ser un producto, pero para empresas, claramente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Humo, realidad, la parte que te ha tocado tocar, lo que conoces de él? Me sigue pareciendo un concepto un poco extraño colocarlo de título, pero siento a veces que depende de la empresa. Me he topado con gente que, por ejemplo, trabaja de verdad para empresas muy, muy grandes y su día a día se enfoca nada más en generar este tipo de experimentos de growth hacking, porque claro, tienen muchísimos experimentos a la par. Si tu producto es extremadamente grande, probablemente tienes un growth hacker por producto o por división. Si tu empresa quizás es un poco más pequeña o tiene otro tipo de estrategias de crecimiento, tal vez logres tener nada más un equipo de uno, de dos, de tres para toda la empresa, pero todo va a depender de en qué te enfoques. Por ejemplo, agarramos el ejemplo de Facebook, ¿cierto? Facebook, plataforma gigante, social media, ese tipo de cosas. Ellos a veces sacan nuevas, como pequeñas nuevas cosas que tú puedes hacer, que tienen que probarlas muy, muy rápido, y para eso quizás entra su equipo de growth hacking, ¿cierto?
Esas personas pues se denominan efectivamente growth hackers. ¿Por qué? Porque buscan que esa nueva funcionalidad en 3 meses esté totalmente probada y te digan si está buena, si está mala, si la gente la quiere, si tienen que seguirle dando dinero, inversión, si tiene que seguir creciendo o si nada más la cortan. Efectivamente, su día a día probablemente es totalmente lleno de nada más experimentos de ese estilo. ¿Por qué? Porque para llevarla a lo que se llamaría un product market ready, tiene que llegar a mucha más gente, tienen que hacer muchísimos experimentos, quizás alianzas, quizás, no sé, hay demasiadas cosas porque, como te digo, todo va por la parte no tradicional, tanto como generar post en redes sociales. O sea, ese puede ser su hack, si así les funciona. Pero quizás en una empresa más pequeña, que alguien se coloque ese título, puede generar que nada más no se aplique a otras partes de la organización. Personalmente siento que el growth hacking tiene que permear toda la organización, porque si no lo hace, nada más es muy limitado. Si tú no tienes un gerente que te permita a veces generar presupuestos en un segundo, porque si no el experimento pues va a fallar, o un gerente que no esté dispuesto a perder un poco de plata en un experimento que falló, porque el growth hacking también es mucho de eso, o sea, son muchos experimentos pequeños para encontrar uno que funcione, y eso implica que todos los demás fallaron. Entonces, es un riesgo, pero lo que se busca es minimizar ese riesgo, ¿no? No invertir $1.000.000, sino 1,000, ver si funciona o no, ok, siguiente. Es muy dinámico y en mi experiencia al menos funciona mucho cuando lo hacen todos juntos. Entonces todos podemos hablar de qué necesitamos, de qué experimentos podemos generar y en una semana nos reunimos y vemos qué está funcionando, qué no está funcionando. Y bueno, también hay muchas técnicas de, no sé, de ver si tu idea es fácil, es rápida, es eficiente y prioridades, siempre tener en cuenta las prioridades y objetivos de la empresa para que no sea nada más un divertido experimento que no funciona, pero que si funciona tampoco genera nada. Hablando de eso, y siempre hay un momento donde, ¿cómo es? Donde hacemos algún comentario, como nos dijeron por ahí, no tenemos pelos en la lengua, creo que dijeron en el streaming anterior. ¿Qué piensas tú en este mundo que, ya hablando de estos roles, hay gente que se ofrece con un montón de roles que a veces uno ni entiende, y te ofrecen muchísimas cosas en la empresa? ¿Cómo saber qué consejo para separar lo que preguntó Jaime? Separar el humo y quedarnos realmente con la realidad y con las personas que nos van a poder hacer crecer la empresa o que van a poder hacer un cambio en la empresa, pero que no sea humo, que no sea solamente un 50 roles en mi LinkedIn, de que yo potencio tus ventas, potencio tus no sé qué, te hago crecer, todo este montón de cosas que a veces confunden en realidad. También he leído hasta muchos posts de LinkedIn, por ejemplo en LinkedIn al respecto, y que la gente empieza a perder la fe en los que realmente son profesionales y que te llegan y te dicen yo te voy a usar, voy a darte esta estrategia. ¿Cuál será el consejo para separar el humo de la realidad? Bueno, en base a mi experiencia, creería que cualquier persona que te prometa el cielo probablemente no debería estarte prometiendo nada de eso. Personalmente me he entrevistado con muchas empresas, he cambiado de trabajo un poco y nunca he generado que en una, bueno, y tampoco creo que es algo que busquen, que tú les digas, sí, puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Sí hay skills fijos que necesitas para un rol, por supuesto, y esos, pues la empresa los verá y los tiene que, quién sabe, te dará test, quién sabe, te mandará una hoja de Excel gigante y que hagas una tabla dinámica, pero no te puedo ofrecer el cielo, porque todo al final, todo es un experimento. Al menos en lo que podría llamarse marketing, aún si hablamos de datos, porque también va a depender de muchas cosas. Entonces, creería que primero es si alguien te ofrece el cielo y te va a decir, sí, en un año yo te voy a hacer crecer tus ventas un 80%, probablemente no puede prometerte eso, porque no sabe internamente cómo funcionas, o qué datos tienes, o qué deficiencias tienes, o qué limitaciones le vas a colocar, que también pasa, ¿no? Uno entra y la gerencia te coloca limitaciones, pero si tú prometiste cosas que no puedes cumplir, pues cae en ti. Creo que nadie te prometería eso si está muy seguro nada más de lo que podría ser. Y creo que también un poco de confianza en el sentido de intenciones. O sea, creo que un candidato
tiene que darte confianza de que sus intenciones siempre van a ser tu crecimiento, sus intenciones siempre van a ser en pos del bien de la empresa, más allá de sus resultados, porque quizás sus resultados funcionen a corto plazo, funcionen a largo plazo, quizás sean menos medibles, también hay disciplinas en las que son muy medibles, ¿cierto? Pero cuando no lo son, siempre nada más tener esa buena intención de que siempre voy a intentar y voy a hacer lo mejor, pero eso también siento que viene después un poco de quizás darle el chance a alguien. Pero creo que es como ¿cómo evitamos que ¿cómo se dice? Que nos roben, por ejemplo. No sé, no te confíes de alguien que te vende algo demasiado lindo o algo demasiado barato, pero se ve extremadamente lindo o grande o que parece de oro, ese tipo de cosas. Bueno, hay algo que se nos estaba quedando en el aire y hace unos minutos apareció en los comentarios. Data maturity. ¿Qué es eso? En las organizaciones actuales. No lo había escuchado, pero queremos preguntarte a ver qué nos puedes contar de eso. Bueno, de alguna forma es nada más como un concepto que va muy a la par del data driven, lo que sea, básicamente. Lo que te indica eso básicamente es en qué momento está tu organización para considerarse data driven en cualquier rama, como indico, no tiene que ser marketing necesariamente, sino cualquiera. Por ejemplo, silos de información. Es una pregunta básica. ¿Tu empresa tiene silos de información? Si la respuesta es sí, estás en el primer nivel, es decir, eres deficiente en datos, porque nadie en tu organización puede acceder a datos de manera fácil, de manera rápida, y no pueden cruzarlos entre ellos. Ese es el nivel 1. Entonces, hasta que tu organización no resuelva eso, ¿cómo podemos generar estrategias enfocadas en datos? Es muy complicado que generemos de repente, bueno, vamos a hacer una organización que se va a liderar de datos y nuestra estrategia está basada en datos, si no puedo cruzar los datos de compras con los de ventas. Ese es el score que te da el Data Maturity. Tenemos el que va en la mitad, que es como cuando tienes un poco el glimpse, tienes la intención. ¿Qué pasa en ese momento? De alguna forma tú ya entiendes la importancia de los datos, ya no tienes tantos hilos de información. Va mucho también de la parte del mindset. Y tienes una infraestructura base de datos. ¿Qué significa eso? Un ERP, por ejemplo, pero un ERP compartido. Mucha gente en tu organización tiene acceso a los datos, también existe esa confianza. Todas tus estrategias empiezan a liderar por datos, aunque sean pequeños, y todos esos datos aportan a un objetivo más grande. Ese es el nivel medio. ¿Por qué? Porque aún tu organización pues, no está lista para generar todo lo que implica una estrategia completa de datos, ¿cierto? Aún va a haber gente que haga cosas por rutina o porque las hace o trabajo muy automatizado. Y ya el último nivel es cuando todos tus datos están, digamos, ya no hay silos de información, tienes claro de dónde vienen, están organizados y por ende se pueden usar. Y en ese momento ingresa alguien experto en datos que te ayuda a generar esta gran estrategia. Pero es como contratar un data analyst, alguien que analice los datos en una empresa que no tiene un ERP, por ejemplo. No va a tener que analizar, es una inversión en vano. Entonces, este concepto de data maturity básicamente te indica en qué parte está tu empresa y hacia dónde debería caminar, si es que quieres encaminarla hacia los datos. Bueno, lo que yo creo es que es un poco el futuro. He visto experiencias de gente que quiere empezar a hacer en las empresas su gobierno de datos, que está muy relacionado con esto, ¿no? El gobierno de los datos. Y contratan expertos en datos, pero solamente comenzando la infraestructura de base de datos del sistema, no está en la capacidad de darle la información. Lo que yo les decía hace un segundo, por eso les decía, mi herramienta ideal es donde yo pueda tener la información a tiempo. Entonces, esta especialista de datos tenía que esperar 2 días de que la base de datos respondiera con sus solicitudes, por ejemplo. Y no estoy exagerando. 1 día, 2 días. Los datos no estaban sincronizados, no estaban actualizados en la red. O sea, 1000 cosas que pasaban que era por lo antiguo de los sistemas.
Entonces realmente la persona pues no podía hacer nada, porque ya cuando la persona podía hacerte un análisis de algo, de cualquier cosa, ya el análisis ya no era necesario porque ya no lo sirve el dato. necesitaba era hace 3 días, no hoy. Entonces es súper importante esto, súper importante. Ajá, Y ¿qué tener pasa cuando tus gobierno. vendedores siguen metiendo los datos manualmente? O sea, venden algo y tienen que meter absolutamente todos los... Eso es una empresa que está en un nivel bajo en el sentido de datos, porque pues si todos tienen que hacerlo todos los días, están perdiendo muchísimas horas hombre en eso, nadie va a poder analizarlo de una manera que les genere un retorno. Sí, yo ahora que hablabais hablaba Ángel de los datos, hay que tenerlos en el momento que hay que tenerlos. Hablamos antes de growth hacking y me recuerda también a estos posts que estábamos haciendo en en Instagram sobre Agile Methodologies y demás, para responder rápido al cliente, y suena todo siempre como a estos entornos VUCA tan inciertos y tan volátiles y tan rápidos, y suena todo como vertiginoso y como algo donde meterse de cabeza, porque es como un trabajo entretenido, como algo que te llena, que siempre tienes algo que hacer, que no es repetitivo. Sí, eso sí. Y un growth hacker generalmente, es más, te dicen que generalmente tienes que estar siempre curioso y que no es para cualquiera, porque es lindo enfocarse en algo muy puntual una semana, pero 2, 3, 4, un mes o un año ya es diferente. O que te cambien algo tanto de un mes al otro, que te digan, este mes enfócate en ventas y el próximo te digan, no, ahora vas a enfocarte en conseguir likes. Entonces sí te cambia un poco la mente y tienes que estar muy preparado para esas olas que vienen y van. Jaime, bueno, Sandra ha dicho algo toda esta hora que estamos, digamos, hablando, y Jaime acaba de decir algo también. Veo mucho que ese mindset, y veo mucho aquí Agile. O sea, porque Sandra lo que ha dicho todo desde que empezamos prácticamente, romper silos, romper estos departamentos, lograr la comunicación y el trabajo en equipo, que ventas, comercial, compra, gerencia, todos marketing, todos estén alineados. Entonces, aquí, y aprovechando que hemos venido también haciendo algunas publicaciones de Agile, yo veo que una de las formas de comenzar en algunos lugares, por supuesto, y donde aplique, es tener esta mentalidad de cambio, y lo que dijo Jaime de entorno JUCA. Yo estoy seguro que las empresas que mejor soportaron la pandemia fueron las que se pudieron adaptar de forma más rápida, y eran las que tenían menos hilos, las que podían tomar decisiones más rápido, más fácil, las que tenían los datos, las que pudieron decir, ok, ya puedo vender de otra manera porque mira, yo estaba vendiendo así, esto me daba, pero si yo empiezo a vender en línea, entonces quizás los números no den, pero tenían un histórico, tenían de dónde sacarlo, y tenían cómo adaptarse, y tenían un mindset no tradicional, que creo que es lo importante. Entonces creo que hoy hemos unido como todas estas cosas de que también hemos venido haciendo por ahí, y genial, ¿no? Creo que esa es parte del cambio. Creo que es súper importante la mentalidad de las personas. Y creo que sobre todo en lo que es datos, por el hecho de que uno generalmente, en la gente que he conocido, llegamos como por accidente a la parte de los datos. O sea, nunca me enfoqué en eso, nunca creí que iba a llegar a ser lo que soy, y nada más tuve que ir buscando pequeños caminos, pero fue eso, o sea, encontrar maneras y donde sea agarrar datos y analizarlos, y luego te das cuenta que tiene nombre, apellido, y dices, bueno, creo que puedo hacerlo. Pues por cerrar un poquito ya el streaming, ya que no tenemos más preguntillas preparadas, Ángel y yo. Nada, te quería darte las gracias, Sandra, por estar aquí. Ha sido súper interesante, por un lado, y por otro también, la verdad, ha sido increíble. Y bueno, ya por último, ¿algún consejillo que le dieras a todos estos beginners que nos siguen y se están formando para trabajar con data y demás? Pues primero que no se paren, porque en mi experiencia yo no sabía qué eran los datos, o sea, no sabía que podías enfocarte en datos, y mucha gente me decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces Excel tan grandes o reportes? Como les conté, en la agencia no me hacían caso, en esta otra empresa tampoco querían mucho que les meta ese tipo de cosas, pero es que nada más no se frenen, porque cuando uno ya sabe que algo le gusta o que algo pues sirve de verdad para su disciplina, en mi caso el marketing, y yo sabía que los datos eran imperativos para cualquier decisión que yo llegue a tomar. Nada más me enfoqué en buscar una empresa que esté a la par de eso y que me pueda dar a mí también las herramientas que necesito para seguir creciendo en esa área, a pesar de que mucha gente me decía pues que eso no iba a pasar o que no lo haga
o que lo haga yo desde cero en otras empresas, pero al menos que tú seas el gerente en otras empresas, esta cuestión de mentalidad es muy pesado, ¿no? Cambiar algo que otros no quieren que cambie. Entonces, nada más no se frenen. Hay empresas allá afuera listas, es decir, que ya tienen esta mentalidad, y si no, pues pueden crearlas ustedes mismos. Entonces, que si ya saben la importancia de los datos, no se paren por nada ni por nadie. Chévere. Pues nada, simplemente ya nos despedimos de la gente que nos está viendo y que nos verá en YouTube. Como siempre decimos, seguirnos en YoSci Network en Instagram, que subimos contenido muy, muy interesante. Aunque ahora en Semana Santa estamos paraditos, dejarnos unas pequeñas vacaciones. Y nada, despedirnos. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias también, Gracias a Ángel. ustedes. Así No, que, gracias a ti. perfecto. Pues nos vamos. Hasta luego. Chao a todos. Chao.